Doctor, buenos días. Mi grupo está integrado por Gladys Iwamba, quien tendrá la función de abogado de la parte demandante y secretaria. El señor Fernando Muñoz como abogado de la parte demandada y el señor Uber Vargas, quien realizará el papel de juez. En este video vamos a presentar una simulación de audiencia judicial en la que se discutirá la procedencia de un embargo en contra de la empresa Agroinnovar S.A., así como el alcance del mandamiento de ejecución derivado de una deuda comercial impaga que asciende a los $75,000 americanos. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señora secretaria. Sírvase verificar si nos encontramos en el día y la hora señalada para la presente audiencia y constatar la comparecencia de las partes. Señor juez, efectivamente nos encontramos en el día y hora señalados. Procederé a verificar la comparecencia de las partes. Solicito a los representantes y defensores de las partes que me remitan sus documentos de identidad y matrícula profesional. Comparece por la parte demandante, representante legal de Bioinnova Comercial Andina Cia Limitada, señor Juan Carlos Ríos. Con su abogado defensor Gladys Carmen Iguamba con matrícula 01234. Comparece por la parte demandada, representante legal de Agroinnovar S.A., el señor Marcelo Aníbal Castro Atipán, con su abogado defensor, el señor Javier Fernando Muñoz Asensio, con matrícula 05678. Una vez que Secretaría ha confirmado la comparecencia de las partes y todos los comparecientes han acreditado debidamente su personería. Al encontrarnos válidamente convocados e instalados, esta audiencia se desarrollará conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo de la Judicatura, recordando a las partes que deben conducirse con respeto, observando la buena fe procesal y que el único medio de grabación autorizado será el que esta judicatura disponga. De conformidad con el artículo 153 del COGEP, se concede la palabra a las partes para que se pronuncien sobre sus excepciones previas. Adelante, abogada demandante. Señor juez, no tenemos excepciones que plantear. Por parte del abogado de la demanda. No, señor juez, no se plantean excepciones por nuestra parte. No existiendo excepciones previas, se continúa con la sustanciación de la audiencia. Conforme a la ley se establece, se concede la palabra a las partes para que se pronuncien sobre el objeto de esta audiencia. Adelante de la abogada de la parte demandante. Señor juez, en esta audiencia discutiremos la procedencia del embargo de los bienes de Agroinnovar S.A., el alcance del mandamiento de ejecución, todo ello derivado de una deuda comercial impaga que asciende a $75,000 americanos. Se concede la palabra a la abogada de la parte demandada. En efecto, señor juez, la audiencia es la discusión sobre la procedencia del embargo y el mantenimiento de la ejecución, descartando ya la posibilidad de un concurso preventivo, pues no se alcanzó un acuerdo conciliatorio. En atención a lo manifestado, se establece que el objeto de la controversia es determinar la procedencia del embargo de los bienes de Agroinnovar S.A. y el mandamiento de ejecución a favor de Biocomercial Andina Compañía Limitada respecto a la obligación comercial pertinente por $75,000. Se pregunta a las partes si están de acuerdo con el objeto fijado. Estamos de acuerdo, señor juez. Recordando a las partes sobre el mecanismo de solución alternativas de conflictos, conforme al artículo 233 del COGEP, consulto si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se da la palabra a la parte demandante. Señor juez, manifiesto que no existe ánimo conciliatorio. Requerimos el cumplimiento de la obligación. Se da la palabra al abogado de la parte demandada. Señor juez, insistimos en nuestra propuesta inicial de un acuerdo de pago, aunque respetamos la decisión de la contraparte. No existiendo acuerdo, se continuará con la audiencia. Se concede la palabra al abogado de la parte demandante para su alegato inicial. Señor juez, comparecemos en calidad de acreedores de Agroinnovar S.A. por una deuda líquida, pura y exigible de $75,000 americanos.
La obligación proviene de la venta de insumos agrícolas, la cual no fue pagada en el tiempo convenido, en violación a los artículos 1572 y 1565 del Código Civil. A pesar de las gestiones extrajudiciales realizadas, la empresa demandada ha incumplido reiteradamente, por lo que solicito el embargo de bienes inmuebles como mecanismo de satisfacción del crédito en aplicación del artículo 375 del COGEP. Señoría, su profundo conocimiento jurídico nos guían, por lo que solicitamos se declare procedente nuestra demanda. Gracias. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Se concede la palabra al abogado de la parte demandada para su alegato inicial. Con el debido respeto, señor juez, la parte actora plantea una deuda cuya existencia no se niega, pero debe ser objeto de ejecución dentro del debido proceso, respetando los derechos de las defensas garantizándonos en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Nuestro cliente propuso un acuerdo conciliatorio que fue rechazado, por lo tanto, solicitamos que cualquier medida de embargo se limite al monto adecuado, respetando el principio de proporcionalidad en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución. Devuelvo la palabra, señor juez. Una vez escuchadas las intervenciones iniciales, procedemos a la fase de anuncio y presentación de prueba, conforme al artículo 79 del COGEP. Adelante a la parte demandante. Contrato de compraventa de insumos agrícolas, facturas comerciales, certificación bancaria de la falta de pago. Acorde al derecho a la contradicción, la contraparte desea señalar algo respecto a la prueba anunciada No, señor juez. y proceda con la presentación de sus pruebas. Presentamos como prueba la comunicación enviada de las partes actoras proponiendo un acuerdo de pago, estado financiero auditado de Agronoval S.A., donde constan pasivos y activos actuales. Acorde al derecho a la contradicción, la contraparte desea señalar algo respecto a las pruebas anunciadas. No, señor juez. Una vez concluida la presentación de las pruebas, se concede el uso de la palabra a las partes demandante y demandada para la pronunciación de sus pruebas. Adelante al abogado de la parte demandante. Solicitamos se declare la procedencia del embargo conforme al artículo 375 del COGEF. Se da la palabra al abogado de la parte demandada. Solicitamos que el embargo sea estrictamente proporcional y que se respete el debido proceso conforme a la Constitución y a los artículos 196 y 76. Luego de escuchar las intervenciones de las partes, analizar los documentos ingresados en virtud del expuesto y en aplicación a las disposiciones legales pertinentes, este tribunal resuelve. Primero, declarar procedente la solicitud de ejecución y embargo de los bienes solicitada por Biocomercial Andina, Compañía Limitada, contra Agroinnovar S.A. por la deuda pendiente de $75,000, derivada del contrato de compra de insumos agrícolas celebrando entre ambas partes. Segundo, ordenar que el embargo de bienes se realice de manera estrictamente proporcional al monto de la deuda, respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, sin afectar bienes esenciales para el funcionamiento de la empresa Agroinnova S.A. Tercero, disponer que el mandamiento de la ejecución se dicte conforme a lo previsto en el artículo 75 del COGEP, asegurando que la medida no perjudique bienes indispensables para la operación de la empresa. Cuarto, notifíquese a las partes con la presente decisión y cúmplase lo dispuesto. Siendo las 10 a.m., se da por concluida la presente audiencia. Reflexión. En los procesos de insolvencia debe manifestarse un equilibrio entre eficacia y el procesal y la protección de los derechos fundamentales, garantizando el debido proceso y permitiendo mecanismos como el concurso preventivo. La justicia debe ser rápida, pero también equitativa, transparente y respetuosa de la defensa de todas las partes. Esta fue nuestra intervención. Gracias, estimado doctor.